Hola, mi nombre es María José Forero Morera, estudiante de grado 11 del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio. Hoy quiero presentarles mi proyecto de investigación titulado Factores psicosociales del consumo de alcohol y su influencia en el rendimiento académico de los adolescentes del CFJMB. Este proyecto nace de la preocupación por el aumento del consumo de alcohol en los adolescentes, una problemática que afecta su desarrollo físico, emocional y académico. La Organización Panamericana de la Salud 2020 señala que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los adolescentes en Latinoamérica con una edad de inicio entre los 12 y 14 años. En nuestro colegio también se observan casos donde el entorno familiar o social influye en esta conducta. Por eso, esta investigación busca comprender los factores psicosociales como la presión social, la permisividad familiar y la influencia en los medios afectando el rendimiento académico de los estudiantes. El consumo de alcohol entre adolescentes es una problemática global. Según la Organización Mundial de la Salud 2023, iniciarse en el consumo a edades tempranas aumenta el riesgo de dependencia, bajo rendimiento escolar y problemas de conducta. De acuerdo con Santa Fe College 2014, el consumo de alcohol se remonta a más de 10 millones de años, cuando los antepasados comenzaron a fermentar frutas y granos, incluso en civilizaciones como China, Grecia y Egipto. Era parte de la vida cotidiana, lo que demuestra que ha sido una práctica socialmente aceptada desde los tiempos antiguos. En Bogotá, la Secretaría Distrital de la Salud 2023 indica que cerca del 27% de los adolescentes han consumido alcohol al menos una vez. En el CFJMB, algunos estudiantes reconocen hacerlo, sobre todo en reuniones familiares y sociales. Aunque algunos no persiguen consecuencias, se han identificado casos de ausencias, desmotivación y problemas de concentración. Según esta información, surge mi pregunta de investigación. ¿De qué manera los factores psicosociales influyen en el consumo de alcohol y cómo este impacta el rendimiento académico de los adolescentes del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio? Objetivo general: analizar el impacto del consumo de alcohol en el rendimiento académico de los adolescentes del CFJMB, considerando los factores psicosociales que lo influyen. Objetivos específicos: identificar los patrones de consumo de alcohol entre los estudiantes, determinar los principales factores psicosociales involucrados como la presión social y la permisividad familiar, reconocer la relación entre el consumo y el rendimiento académico para proponer estrategias preventivas. La metodología de esta investigación se basa en un enfoque cualitativo, ya que buscó comprender las percepciones y experiencias de los adolescentes frente al consumo de alcohol y su relación con el rendimiento académico. Según Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista, 2014, este enfoque permite analizar los fenómenos en su contexto natural, interpretando los significados que los participantes les atribuyen. Este fue de tipo descriptivo y exploratorio, porque tuvo como propósito reconocer los patrones del consumo, los factores psicosociales implicados y cómo estos influyeron en la vida escolar. El diseño fue un estudio de caso, centrado en mi institución, el Colegio Filarmónico Jorge Mario, para obtener una visión contextualizada del problema. La investigación se realizó con estudiantes de los grados 9, 10 y 11 del CFJMB, quienes participaron de forma voluntaria. Se aplicaron encuestas semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas, para analizar la influencia de los factores psicosociales en el consumo de alcohol y el rendimiento académico. La información se estudió mediante codificación temática, agrupando las respuestas en categorías como familia, presión social y rendimiento académico. Además, se garantizó el cumplimiento de principios éticos como el consentimiento informado, la confidencialidad y la participación voluntaria. Esta investigación se construye a partir de tres variables fundamentales. La primera es el consumo de alcohol en adolescentes, entendida como una conducta social influenciada por la búsqueda de la aceptación y la imitación de modelos adultos. Según la Organización Panamericana de la Salud 2020, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los jóvenes en América Latina, con un inicio promedio entre los 12 y 14 años. La segunda variable corresponde a los factores psicosociales que influyen en la presión del grupo, la permisividad familiar, la influencia de los medios y la falta de control parental. Jesús Palacios, 2005, afirma que los modelos familiares y sociales influyen directamente en la decisión del adolescente al consumir alcohol. Nancy Valdés Montero, 2022, destaca que la permisividad de los padres continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en Colombia. Por su parte, Steven Dawson, 2016, señala que los mensajes de la televisión y las redes sociales suelen asociar el alcohol con diversión, éxito y popularidad, lo que genera una percepción positiva de su consumo. La tercera variable es el rendimiento académico, que refleja no solo las calificaciones, sino también la motivación, la atención y la participación.
Marta Hernández y Daniela González 2019 destacan que el rendimiento académico está determinado por factores cognitivos, emocionales y sociales. De acuerdo con Juan David Mosquera Fernández 2022, el consumo de alcohol afecta este rendimiento al generar dificultades de concentración, ausentismo y bajo desempeño escolar. En el proyecto de investigación se representan los resultados obtenidos a través de una encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio. El objetivo fue conocer cómo el consumo de alcohol, junto con algunos factores psicosociales, influyen en el rendimiento académico de los adolescentes. La primera pregunta fue: ¿has consumido alcohol alguna vez? Los estudiantes respondió que sí, al menos una vez en su vida. Esto demuestra que el consumo está presente en la comunidad estudiantil, aunque de forma ocasional. Además, refleja una cultura de curiosidad y permisividad típica de la adolescencia. La segunda pregunta fue: ¿con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? La mayoría indicó que lo hace solo en fechas especiales o reuniones sociales. Sin embargo, algunos estudiantes mencionaron hacerlo con más frecuencia, lo que podría indicar el inicio de un hábito que con el tiempo puede volverse riesgoso. Luego se preguntó: ¿en qué circunstancias consumes bebidas alcohólicas? Que la mayoría lo hace por motivos sociales, como fiestas o reuniones con amigos. Muy pocos lo hacen por razones emocionales, lo que demuestra que la búsqueda de aceptación y pertenencia influye fuertemente en esta conducta. También se formuló la pregunta: ¿tus padres hacen que consumes alcohol? El 59% respondió que sí. Esto refleja una alta permisividad familiar y demuestra que en muchos hogares el consumo no se percibe como algo grave. Otra pregunta importante fue: ¿consideras que el consumo de alcohol ha afectado tu rendimiento escolar? Que la mayoría dijo que no. Algunos estudiantes reconocieron haber tenido falta de concentración, desinterés y ausencias después de consumir. Estos efectos, aunque leves, sí pueden influir negativamente en el proceso académico. Finalmente se preguntó: ¿has recibido en el colegio charlas o información preventiva sobre el consumo? Más de la mitad respondió que no. Esto demuestra la necesidad de fortalecer la educación preventiva en la institución, promoviendo campañas que informen y sensibilicen a los estudiantes sobre los riesgos del consumo. Primera conclusión: el consumo de alcohol entre los adolescentes del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio está presente y, aunque en la mayoría de los casos es ocasional y ocurre en contextos sociales o familiares, sí genera consecuencias que afectan la motivación, la concentración y en algunos casos el rendimiento académico. Segunda conclusión: se identificó que los principales factores psicosociales que influyen en el consumo son la presión social, la permisividad familiar y la falta de orientación preventiva. Estos elementos contribuyen a que los adolescentes perciban el alcohol como una práctica normal y socialmente aceptada. Tercera conclusión: se comprobó que la familia cumple un papel fundamental, ya que en muchos hogares se permite o se minimiza el consumo de alcohol. Esta permisividad influye directamente en las decisiones de los adolescentes, lo que evidencia la importancia de fortalecer la comunicación y la guía familiar. Cuarta conclusión: se evidenció la necesidad de fortalecer las estrategias institucionales de prevención a través de talleres, campañas educativas y espacios de reflexión que promuevan una cultura de autocuidado y la toma de decisiones responsables. Este proyecto me permitió comprender que prevenir el consumo de alcohol no solo depende de la escuela, sino también de la familia y de cada uno de nosotros. Gracias por ver mi presentación. Soy María José Forero Morera, estudiante del grado 11 del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio.